Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un coreo súper fácil, pero va a ser fácil si viste todos mis tutoriales, porque vamos a aplicar todos los pasos hoy, ¿sí? También te cuento que esta coreo la hicimos con mis alumnas en este show. Chusmealo, dejanos tu comentario, tu like, que siempre nos motiva a seguir bailando y lo agradecemos mucho. Me parece súper práctica para que puedas implementar todos los pasos que vimos en los tutoriales. Y recordá que antes de bailar y empezar con esta clase tenés que moverte para calentar los músculos, mover las articulaciones y así no nos vamos a lastimar al bailar. Comencemos con esta clase. Muy bien, vamos a comenzar con la clase. La voy a separar en partecitas. Vamos con la primera parte. Los brazos están en cúpula cruzada, es decir, que yo los cruzo y enfrento palmas. Esto lo vamos a hacer acá arriba. Hacemos 2 golpes con derecha, 2 golpes con izquierda. Repito. Y ahora bajamos los brazos. Brazo izquierdo en la cabeza, brazo derecho estirado. Miro por arriba del hombro, 2 golpes. 2 golpes. Repito, repito. Y ahora, para quedar de frente, voy a hacer shimmy de hombros. Aplauso con la música simplemente. Y repito, shimmy de hombros, aplauso. Vamos a comenzar con la ondulación de brazos. Recordad que tenés mis tutoriales. Vamos a empezar con derecha arriba, izquierda arriba. Derecha arriba, aplauso. De nuevo. Derecha, izquierda, derecha, aplauso a diagonal derecho. Comenzamos con los golpes básicos de cadera hacia arriba. Son 4 golpes y las manitas relajadas acá, en el mismo lugar. 1, 3. Cambio con derecha, golpes hacia arriba. Brazo izquierdo en la cabeza y el derecho marcando la cadera. 1. Muy bien. Y ahora de frente voy a hacer con hombrito derecho al son de la música, que es ta, ta, ta. Es lo que hace, como si tuviera algo acá que lo quiero empujar para arriba. Ahí. 1, 2, 3. Hombritos, repito. Y lo mismo. Ta, ta, ta. Hombritos. Bien, y ahora círculos de cadera de frente al público. Solamente marco con las manos acá. Exactamente no sé cuántos círculos son porque tenés que escuchar la música y según cómo te salgan. Si te salen más rápido serán más círculos. Si te sale más lento son menos círculos. Pero de ambas formas queda bien. Ahora con mi brazo izquierdo estirado y yo de perfil. Mi brazo derecho en la cadera, sigo haciendo circulitos. Y ahora de espalda al público, circulitos y cambio de perfil. Tengo mi brazo izquierdo, mi brazo derecho. Y ahora esta primer parte con música. Vamos con la segunda parte, que solamente caminamos, hacemos 2 pasitos para donde queramos, 2 pasitos y con la música shimmy de hombros, 2 pasitos, shimmy de hombros y esto lo repito 2 veces más. Y ahora con el paso presentación vamos a arrancar con derecha. En este caso van a ver que en mi coreografía, como son un grupo, van a hacer un círculo.
pero si ustedes lo quieren hacer recorriendo el lugar, buenísimo. Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ya cuando cambie la música, van a hacer círculo de pecho, círculo de cadera, círculo de pecho, shimmy de hombros. Repito, nuevamente. Y en lugar de hacer shimmy de hombros, vamos a quedar de espalda. Vamos a asomar. Si quieren pueden dejar la mano en el cachete izquierdo. Y hacemos golpe arriba, abajo. Cambio. Perfil del perfil izquierdo con la mano en el cachete derecho. Puede ser un poco confuso, pero va a salir. Ahí hacemos con cadera izquierda, golpe arriba, abajo. De nuevo, derecho. Y ahí con shimmy de hombros nos quedamos de perfil derecho al público. Y simplemente lo que tenemos que hacer es mover las manos como si fueran un abanico. Miro la mano, pa, y bajo nuevamente. Cambié y ahora con las dos manos, como si fueran abanicos, muevo de la articulación de la muñeca, pa. Es como que hago un pa, pa. Bajo y hago una ondulación de camello de pecho. Y ahora vamos con música, esta segunda parte de nuestra coreografía. Terminamos la clase de hoy, espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda me lo puedes dejar en comentarios y si tenés alguna sugerencia también los leo atentamente. Si te animas y querés grabarte bailando lo que aprendiste hoy, podés subirlo a las redes sociales etiquetándome en mis perfiles. Así yo lo puedo compartir y que otras personas conozcan esta comunidad que se está creando a partir de esta plataforma. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.